Gracias a todos por venir a nuestro último taller presencial de paisaje con sentido en la cordillera. Muchas gracias a Juan Carlos, que nos ha hecho la invitación de que podamos hacer esta actividad en la finca El Balcón, en la finca tradicional El Balcón. Con base en el lugar y lo que nos inspira el lugar, hemos pensado en un ejercicio de interpretación, una práctica en campo para hoy, que tiene dos objetivos importantes. El primero es realizar una práctica de interpretación sobre el patrimonio arquitectónico del paisaje cultural cafetero, y otro objetivo muy importante es entender y comunicar, o sea, aprender a tanto interiorizar como a poder comunicar por qué esta arquitectura es reconocida como un patrimonio de la humanidad. Bueno, simplemente recordarles que cuando hablamos de patrimonio arquitectónico se refiere tanto a las viviendas cafeteras como a las construcciones anexas que se elaboraron a partir del conocimiento empírico de los campesinos y que con el tiempo se constituyó en un estilo arquitectónico que es la arquitectura de bareque. Ellos venían ya con el tema del café y de dos cosas, que aquí podrían levantar una familia, que la montaña era bueno porque si se quedaban en el pueblo se dañaban los muchachos. Esa era como la primera idea que tenían. Ellos fueron 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, por el lado los que tuvieron mis abuelos. Del abuelo, él tuvo un hermano que es el artífice de todo esto, Jesús Antonio Castro, era el emprendedor como de la familia. Ese fue el que se le prendió el bombillo en su momento y tuvo un trapiche panelero en la máquina. La máquina es la finca que linda, y el hombre dijo, bueno, panela, la gente necesita panela, y puso el trapiche antes que el café. Y eso le permitió pues como acumular de alguna manera dinero, y con eso fueron construyendo ya pues todas las otras cosas. Había donde Moisés López, donde Darío López, donde Don Luis, en Fijao, en la casa en la tienda. La familia entonces se establece en Calarcá y empiezan pues en los primeros años, en esos años yo diría que fueron los mejores en cuanto a que empieza el café a sembrarse. Ya en el 1927 empiezan las primeras exportaciones de café, el tren llega a Armenia y esa yo creo que fue la mayor, como el tema ya de la exportación. Entonces ya el café empieza con las mulas son muy importantes, pues los animales, porque aquí llevaban el café y lo llevaban hasta Río Verde. En Bareque pasaron a ser la principal solución de vivienda en la región. Con el tiempo se hizo patente su capacidad para soportar fuertes sismos, convirtiéndose en un ejemplo de la capacidad humana para adaptarse a la naturaleza. En la actualidad, dicha técnica arquitectónica es considerada como parte de una cultura sísmica local del mundo, siendo reconocido su valor material representado en la propia técnica constructiva de saberes heredados y sus contribuciones en el conocimiento del paisaje. El Mono Castro, volviendo, es un personaje que pues para mí todavía sigue siendo como el tema. Por ejemplo, la vitrola. Él puso unos parlantes en el cafetal y les ponía música a los trabajadores para que cogieran café. Yo nunca había escuchado eso, pues, y él era como muy alegre y todo el asunto.
Les enseñó también la esgrima campesina a los muchachos, porque había que defenderse, y como que ellos eran alzaditos, más bien. Entonces, la esgrima de ahí, el baile de los macheteros que ustedes han oído, sale de la esgrima campesina, de aquí. O sea, la gente, de verdad, un hombre tenía que aprender la esgrima. Ellos se amarraban con la mulera y bueno, y a ver cómo era, porque había que defenderse. ¿Cuál es la posición inferior? No, señor. No, porque yo la encontré así. Esos años, de todas maneras, fueron unos años difíciles. A la gente se le advertía que no fuera, que la cosa estaba muy difícil, pero la abuela no se dejaba, no comía, ya estaba cada 8 días. Y ella se venía y sus cosas, sus oraciones, ahora que hablaba. Ayer encontramos un misal, es una joya que tiene mi madre, y allá estaban pues las oraciones y ellos vivían como con eso. Los cuadros que ustedes dicen fue cuando los tíos fueron a estudiar a Europa, y entonces le trajeron bendecido el cuadro. Ese cuadro que está ahí está pues de Roma, que decían que lo había bendecido el Papa. La gente decía esas cosas. Y el mono Castro fue un soltero. Nunca, no se casó, pero sí tuvo hijos. Entonces, el único que lo dejaba subir allá era mi abuelo, porque él le dijo: háganme una casa que me dure más de 100 años. Y el mono, como conocía, era negociante y todo eso, habían visto las casas de Manizales, cómo era el asunto, y le dijo: consiga la madera donde sea, consiga todo lo mejor donde sea. El zinc, las láminas Apolo que hay ahí, que llegaron, pues eso lo trajeron de allá, y era como la tecnología de punta, llamémosla así, de lo último. La casa por eso se ha mantenido, por eso no le ha dado los techos, que es lo más difícil de conservar en una casa, pues tiene esa lámina, y si llueve por las goteras o eso, pues no. Pero siempre volvimos al café, y resulta que es que lo que yo siento es que nosotros somos café, no es un cultivo, es una cultura. Entonces, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo construimos nuestras casas, cómo nos relacionamos con los demás, es lo que es la esencia nuestra. En torno al café. Es la esencia nuestra, sí, es lo que somos nosotros aquí. Pues muchas gracias.